Bueno, mientras estamos esperando, para los que van a empezar a ver este video desde el principio, tal vez lo van a poder ver después porque espero dejarlo aquí guardado. Me voy a presentar. Me llamo Alfia, soy de Rusia. Creo que todos los que están suscritos a mi cuenta en Instagram ya me conocen y saben que también ustedes ya lo saben, hace bastante tiempo les estaba contando en mis redes sociales que no he pasado bien. Hola chicos, gracias por conectarse. Y bueno, con todo lo que está pasando en todo el mundo, con cuarentenas, con esa nueva enfermedad que apareció este año, creo que desde octubre me empecé a sentir un poco desanimada y saben que de un lado y de otro lado vienen noticias buenas y noticias malas y entonces todo esto, hola chicos, gracias por conectarse, todo esto me hace sentir un poco preocupada más que todo. No puedo decir que mal, pero preocupada por la salud, preocupada por, no sé, situación en mi ciudad, en mi país, etcétera, etcétera. Y nos escribimos con mi amiga, hola Erika, hola Rafael, nos escribimos con mi amiga, ella es terapeuta, ella ayuda a la gente en este tipo de situaciones y pensé que tal vez alguien más necesita ayuda, como todos estamos en la misma situación ahora y todos estamos unidos por lo que está pasando en nuestro mundo. Yo he decidido hacerlo junto a ella y hacerlo junto a ustedes también, porque creo que no solamente me va a servir a mí, sino que a ustedes. Y esta es la idea de uh, transmisión en línea hoy. Y bueno, ya les he dicho también que es mi primera transmisión en línea, así que espero que todo salga bien y bueno, estoy muy contenta verlos aquí. Voy a invitar a mi amiga para que ella les cuente más sobre... Y aquí está. Hola, Caro. Hola, Alti, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto verte. ¿Y tú qué tal estás? Sí, qué lindo verte, Alfi. Bien, bien, aquí ya organizando todo para poder vernos. Bueno, espero que no nos falle nada, que todo salga bien. Y para empezar, yo ya me presenté un poco, así que ya es tu turno porque he leído sobre lo que haces en Facebook y realmente lo Ujú. que entendí que es una ayuda de terapeuta, pero necesito saber más detallado porque a pesar de ser amigas, creo que casi nunca hemos hablado de esto, no sé, más detallado y más exactamente, ¿no? Por eso ya te doy la palabra. Gracias, gracias. Bueno, pues sí, te estaba escuchando y en realidad me salí, volví a entrar para poder conectarnos las dos. Ujú. Así que, bueno, primero que nada, gracias. Realmente yo estoy muy contenta y estaba muy ilusionada de hacer este live contigo. Em, bueno, como Alfie les estaba contando, nos conocemos hace un tiempo, pero si bien es cierto que nos conocemos y demás, no habíamos hablado en específico mucho más de lo que yo hago, del trabajo que yo hago. Y en realidad sí, es verdad, es a mí me gusta llamarlo acompañamiento terapéutico, ¿sí? Ujú, Porque esto no es una terapia de psicología clínica, si bien es cierto que yo tengo, tengo conocimientos de psicología, ujú, cursé un par de años en la carrera y evidentemente me ha dado muchas herramientas y bueno, es una disciplina que en realidad me apasiona y yo seguí formándome de manera autodidacta. ujú, Es cierto también que fui metiéndome en otras áreas como es la musicoterapia y en realidad finalmente el título que yo tengo es de técnico en musicoterapia y desde ahí saqué muchas bases de lo que tiene que ver con las neurociencias que nos ayudan a entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro y en realidad es una disciplina realmente eh, y relativamente nueva ujú,
pero que en realidad ha avanzado muchísimo, porque como hay mucha información y se han hecho estudios como muy intensos para empezar a entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Hasta hace unos años atrás habían ciertos paradigmas en cuanto al funcionamiento de las neuronas y demás, bastante limitados. Era como que, bueno, se perdieron las neuronas, no hay forma de recuperarlas y hoy por hoy, bueno, hay estudios que ya avalan que nuestro Ujú. cerebro tiene formas increíbles de readaptarse a situaciones y en realidad todo el tiempo estamos creando o tenemos la posibilidad de crear nuevas rutas neuronales. Entonces, con todo ese bagaje, también hice un instructorado en meditación, seguí profundizando en lo que tiene que ver con herramientas de liberación emocional, porque de alguna manera viviendo de forma personal primero, procesos de vida, ¿verdad? Que nos van cambiando la vida a todos, entendí en un momento que una de las bases y de lo que estamos carentes como sociedades es la educación emocional, es la gestión emocional, es Ujú. entender qué me pasa cuando estoy mal, cómo hago con esto que me hace sentir tan mal y que racionalmente de repente hasta puedo entenderlo, pero finalmente mi emoción no acompaña a mi cabeza, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Ajá. desde ese lugar, sí, decime. Ujú. Perdón por interrumpirte, pero ah, relacionado al tema, quería decirte que aquí, por ejemplo, ahora, hasta ahora, mucha gente piensa que ir a un terapeuta o psicólogo no es bueno porque piensan que porque Mm, voy, tal vez estoy loco, por eso tengo que ir, algo así, ¿no? Y cuando cuentas a alguien que tienes a una persona que te ayuda a solucionar problemas emocionales, problemas psicológicos, piensan que no estás bien la mayoría de la gente. Existe como que esa, mm. o sea, ese pensamiento, esa idea entre la gente en la sociedad que no es algo bueno. Y creo que sí, lo que acabas de decir, que es últimamente todavía recién se está empezando, ¿no? El proceso, que ya nos perdemos el miedo y la vergüenza de pedir ayuda cuando no estamos bien emocionalmente. Claro, es que hay muchos mitos y hay muchos tabúes todavía, Ujú. siendo que la psicología es una disciplina que ya lleva muchos años, eh, pero definitivamente hay muchos tabúes sí, en cuanto a ir a un terapeuta. Ujú. No así si necesitamos ir al médico porque nos duele la panza. Ujú. Ahí evidentemente vamos sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también es cierto que el aumento también, eh, yo te diría que un poco hasta indiscriminado, de la toma de medicación psiquiátrica Ujú. ha hecho que de alguna manera, bueno, empecemos a ver este bastón que vamos a utilizar durante un tiempo, que es un terapeuta que me ayude a procesar los estados emocionales y los estados psicológicos que nos pueden llevar a situaciones muy límites Ujú. definitivamente. Como siempre, y por eso a mí me gusta llamarlo acompañamiento terapéutico, porque, y siempre les explico a mis pacientes cuando llegan a consulta, que en realidad un terapeuta, un acompañante, nos va a acompañar un tiempo de nuestra vida. Esto no quiere decir que yo soy más débil Ujú. o que estoy loco o que estoy tan mal que necesito a alguien. Es que a veces realmente la vida nos pone pruebas difíciles que nos sobrepasan emocionalmente Ujú. hablando. Entonces es como cuando uno se quiebra una pierna, ¿no? Lo primero nos ponen un yeso, y después tenemos que ir a fisioterapia, ¿verdad? Y vamos con nuestro bastón un tiempo y finalmente después dejamos el bastón, evidentemente dejamos el yeso, dejamos el fisiatra y nuestra pierna ya se recuperó perfectamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con un terapeuta. Lo vamos a mantener un tiempo con nosotros en la medida en que podamos ir superando situaciones. Obviamente, hay cosas mucho más duras y mucho más difíciles y que van a requerir más tiempo, pero hay otras como, no sé, la pérdida tal vez de un ser querido que me remueve mucho y en realidad me doy cuenta que hasta un punto no termino de superarlo. De repente, de la mano de un terapeuta, puedo hacer ese duelo de una forma sana en el tiempo que lo tengo que hacer
y Ujú. finalmente no termino arrastrando un problema hacia adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que es la mejor forma de solucionar ese tipo de problemas, especialmente cuando, no sé, no nos entienden las personas que están alrededor. Ujú. Necesitamos hablar con alguien y no tenemos con quién. Y bueno, ahora más que todo que estamos unidos por la situación que está pasando, por el virus, ¿no? Que ha empezado este año y ha cambiado mucho, mucho la forma de vivir en todo el mundo, no solamente estamos hablando de una ciudad, ni siquiera de un país. Y ahora hay tantos cambios que creo que acostumbrarse de, no sé, de noche a mañana es imposible. Por Voy a supuesto. decir hola a todos los que están Sí, yo conmigo. también se están uniendo y están saludando. Muchas gracias. Y hemos empezado a hablar con Caro ya antes y hablamos un poco sobre los miedos, entonces me gustaría que expliques sobre las etapas de cuarentena, también hablamos un poquito, entonces puedes explicarlo también a los chicos que nos están escuchando ahora. Claro que sí. Sí, como bien decía, al fin habíamos estado hablando del miedo porque definitivamente al tener además una situación realmente mundial, hoy sí podemos decir que es Ujú. algo mundial y que nos toca a todos, independientemente de los idiomas, de las fronteras que aparentemente están ahí, pero hoy vimos que no están así. Ujú. Los miedos que compartimos los seres humanos definitivamente son los mismos, que podrán estar más teñidos o menos por la cultura en la que hayamos estado criados, Ujú. ¿no? Pero los miedos son muy parejos en este plano, hablando en sí de la pandemia, ¿sí? Que evidentemente es el miedo a perder un ser querido, es el miedo primero a perder la vida, ¿no? Ujú. Que por más manejado que tengamos el concepto, incluso a nivel cultural, es inherente al ser humano, porque los cambios generan miedo. Evidentemente, tenemos sumado al enfrentarnos a la posibilidad de la muerte en sí, o de perder la vida, o de perder la vida de un ser querido, tenemos sumado también esta sensación de que en ningún lugar vamos a estar seguros, entre Ujú. comillas. ¿Mm? Porque entonces el único lugar seguro es en casa o con una mascarilla y de alguna manera todas estas películas apocalípticas que hemos visto es como que han cobrado realidad. Se han vuelto realidad, sí, es verdad. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, eh, tenemos una situación en donde no hay un lugar donde ir a refugiarnos, porque no es, bueno, a ver, ¿qué país del mundo me puedo ir donde esto no esté pasando? Y en realidad está pasando en todos lados. Ujú. Entonces es como que no tenemos posibilidad de escaparnos. ¿Y eso qué genera? Genera en nosotros la obligación de enfrentarnos a nuestros miedos. De Ujú. decir, bueno, de alguna manera, independientemente de los años que tengamos, no estamos hablando de niños, pero sí de una persona adulta, nos enfrentamos a este decir, bueno, ¿y qué es lo que de verdad tengo en la vida? Ujú. ¿No? ¿Qué he creado? ¿A qué me estoy enfrentando? Porque en realidad si no puedo ni siquiera salir a trabajar, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay en mi vida? Y por eso nos ha desestabilizado tanto en las etapas que hemos tenido, además de cuarentena, en donde primero y en general lo que se ha hecho es, bueno, limitar la salida y dejarnos muy encerrados en nuestros espacios físicos, en nuestra casa, Ujú. de alguna manera nos enfrentó también a convivir 24 horas al día con las personas que están en ese lugar o si estamos solos, bueno, a la soledad a la que nos podamos enfrentar en ese momento, ¿no? Ujú. Pero después viene una siguiente etapa que es un poco la que hemos estado viviendo todos, que es una vuelta a una normalidad que no es la normalidad a la que estamos Exacto, sí. acostumbrados, Ujú. ¿no? Porque pensamos, bueno, cuando pueda salir, cuando pueda reunirme con mis amigos, cuando pueda dar un abrazo a mi familia, y me encuentro con que tampoco puedo hacer eso, con que en realidad tengo todo el tiempo que estar con la mascarilla cubierta y nos hemos dado cuenta de lo importante que es
mantener un contacto con el otro, ¿no? Uno siente que está como limitado porque tiene que hablar solo con los ojos casi, Yo creo que ¿no? debe ser también como diferencias culturales más difícil para la gente de América Latina porque hay más contacto. Aquí, en cambio, nosotros saludamos solo con palabras, nunca nos Mm, besamos, no nos abrazamos normalmente, así que eso como que no nos hace falta. Pero sí, salir con mascarilla y siempre, no sé, yo siento siempre sospecha. Si salgo a un lado y va a pasar algo, ¿no? Porque yo, eso es, no sé, un claro. enemigo invisible que nunca sabes ni dónde Ujú. está ni quién lo lleva, ¿no? Y por eso da más miedo todavía. Hasta ahora, nosotros, por ejemplo, las personas de mi familia, solo salimos a trabajar y aparte de eso tratamos de no salir, no salimos a, no sé, a restaurantes, a reunirnos con amigos o a alguna fiesta, nada de eso y la vida todavía no es la misma que teníamos antes, por eso es un poco, para mí es complicado, sí, y siempre estoy, no sé, preocupada o esa ansiedad de no estar bien. Claro, de no estar seguro, Ujú, de que hay un peligro inminente, sí, sí. ¿no? Ujú, Y esto pasa por dos cosas. Primero, por este miedo que tenemos de forma más natural, si se quiere, que es el miedo a la muerte, pero el miedo a un peligro que nos está acechando todo el tiempo y que ni siquiera podemos ver. ujú, ¿Mm? Esto que te explicaba o que les explicaba o que compartíamos, de estar seguros en casa, hace que una vez que salí de mi casa, todo es demasiado inseguro, todo es peligroso. ¿Mm? Incluso el aire que respiro es peligroso porque no sé si tiene o no tiene virus, ¿no? Ni hablamos de una persona que llega a estornudar adelante nuestro o que llega a toser, ahí entramos todos en pánico, ¿no? Y nos pero limpiamos ¿sabes así qué y sacamos pasa? el alcohol. No sé cómo, ajá, no sé cómo es allá, pero aquí la gente se comporta como si nada pasara, no sé, todo parece que es igual. Sí, claro, la gente sale con sus mascarillas, pero las mascarillas no todas las llevan o las llevan mitad puestas o no sé, la gente Por acá. igual, todos tienen que trabajar, sí, exactamente, todos necesitan ganar dinero. Por eso aquí el gobierno permitió hacer casi todo. Hay cosas que no se puede hacer, reuniones grandes nada más, pero Ujú. nosotros salimos, damos clases de baile, la gente de los supermercados trabaja igual que antes. Sí, Al parecer no está pasando nada, pero cuando escuchas a las personas que estuvieron en un hospital o que se enfermaron, se contagiaron, no están en sus casas enfermos en este momento, sí te das cuenta que está pasando y como que se te está acercando cada vez más y más y es inevitable. Yo pienso que tarde o temprano nos vamos a enfermar, bueno, mi familia, y me da miedo que este momento claro. ya mismo pase, ¿no? Que ya mismo llegue. Y no me da, no sé, esa sensación de estar tranquila y calmada por algún tiempo al menos. Mm, sí, sí. Y es algo, por eso, como comentábamos al principio, es una situación en donde nos tuvimos que enfrentar a nosotros mismos y enfrentarnos a nuestros propios miedos. Ujú, ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hago con eso? Porque finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Voy a vivir el resto de la vida con miedo? Bueno, no, no ujú, vamos a vivir el resto de la vida con miedo. En general, los seres humanos tenemos esa capacidad de que si bien es cierto que tenemos una resistencia fuerte al cambio, todos, también nos adaptamos. Somos seres adaptables. ¿Mm? ¿cuánto tiempo más o menos, no sé si tú sabes, lleva ese adaptamiento? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para no volver a lo que teníamos antes? Porque creo que ya nunca será igual, pero al menos ya establecernos y sentirnos más o menos bien, ¿no? Al nivel de Más que se seguro. pueda sentir bien. Mira, yo creo que va por dos caminos. Yo no te puedo dar un tiempo definido porque eso también depende de cada uno y de Ujú, cómo trabajamos los miedos. ¿Sí? Podríamos hablar a nivel de sociedades, ujú, sí, que bueno, se va retornando y tenemos estos dos fenómenos, ¿no? Las ujú, personas
que están con todos los protocolos de bioseguridad exageradamente y vemos que van así sin tocar absolutamente nada. Y tenemos el otro extremo, que son estas Ujú, personas, como decíamos, ¿no? Que usan las mascarillas por debajo, la nariz y demás. Finalmente, unos y otros son potenciales de enfermarse, ujú, de contraer el virus, pero independientemente de eso, como sociedades vamos a empezar a reestructurarnos y a entender que finalmente, a ver, no es que no existían virus antes del coronavirus. ¿Mm? ujú. Teníamos virus mucho más letales, eh, tenemos, después les vamos a ir contestando los mensajes porque veo que nos dejan Sí, ahí si comentarios, si después deseas, damos un... puedes leer, porque como se trata de tu tema más, entonces si Sí, deseas, puedes ir contestando también. sí, sí, Ujú, les voy contestando a medida que vamos avanzando. Pero no quiero que quede esto perdido. ujú, Eh, es un trabajo personal y colectivo el que tenemos que hacer, ujú, porque es como cuando surge cualquier peligro inminente en nuestra vida cotidiana, personal. Ahora el problema es que es colectivo. ¿Y por qué tenemos tanta aprensión? Porque ujú, el miedo es energía también y se contagia. ¿Mm? Pensemos todos los países que tenían miedo previamente a que llegara el virus al país ujú, y cómo se fue manejando en diferentes aspectos dependiendo de cómo se comportaba esa sociedad frente a esta situación. ¿Mm? Entonces, hablar de tiempos es delicado porque generaríamos una expectativa que no necesariamente se va a cumplir, ujú, pero de alguna manera sí es cierto que tenemos ciertas herramientas hoy por hoy que nos generan al menos algo de tranquilidad, ¿no? De serenidad, decir, bueno, con esto puedo estar un poquito más protegido. ujú, Lo importante es verlo al miedo, lo importante es trabajarlo, entender que nuestro sistema inmunológico, de todas maneras, está preparado para hacer frente a una enfermedad, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo esté. ujú, Entonces, hay determinadas cosas que puedo hacer para que mi cuerpo esté preparado para enfrentarse al virus en un eventual contagio y que no sea algo letal. ¿Mm? En ujú, la medida en que también entendamos que la forma como nos alimentamos, que el hacer ejercicio físico, que el mantener redes sociales, emocionales, que haya una ida y vuelta, vamos a tener un sistema inmunológico más preparado, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que los virus como tal, y acá ya me estoy metiendo en un tema muy médico, ujú, tienen un proceso, ¿sí? El virus en general, los estudios médicos dicen que tienden a debilitarse con el tiempo porque no buscan eliminar a su portador, ujú, ¿m? Porque si no, no sobrevivirían. Entonces el virus se va haciendo menos letal. ¿M? Pensemos también, y es cierto que hay historias de todo tipo y en realidad una de las mejores cosas también que podemos hacer es seleccionar. Si nosotros estamos todo el tiempo mirando noticias, contando los casos, revisando si está más cerca o más lejos, vamos a entrar en crisis de pánico, pero porque estamos expuestos todo el tiempo a ese miedo y no es negarlo, ujú, pero sí entender que en la medida que yo estoy tan pendiente, hago que crezca mi propio miedo, en vez de enfocarme en, bueno, voy a empezar a mantener hábitos más saludables, no para no contagiarme, sino porque uno se siente bien cuando tiene hábitos saludables, ujú, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones nos van a ir ayudando a asumir, a aceptar esta situación, y es como todas las etapas de un cambio que uno vive. ujú, ¿Sí? Primero tenemos resistencia, luego pasamos por una resistencia, yo te diría una negación. ¿Sí? ujú, Resistencia,
enojo, y finalmente pasamos a esa cuarta etapa que es la aceptación. Y Ujú. entonces cuando estamos en esta cuarta etapa, empezamos a mirar que, bueno, voy a tener que vivir con esta realidad y lo que tengo que hacer es tener nuevos hábitos. Yo, por ejemplo, ¿no? Para contarles algo muy, muy personal, pero pensaba, no, una de las cosas que más nos han machacado con este virus es que hay que lavarse las manos. Por Dios, a mí me enseñó mi mamá cuando volvía de afuera de la calle a lavarme las manos antes de hacer nada. Entonces, es como, por Dios, son hábitos que tenemos todos, o que deberíamos, por lo menos, Sí, decían, también ¿no? salía en las noticias, bueno, al menos aquí los médicos decían que al menos la gente ahora no tiene problemas de enfermedades de digestión del sistema digestivo porque se lavan bien las manos ahora. Claro, claro, Ujú. claro, exactamente. Sí. Alfie, voy a leer, acá dice, Sí, sí, sí. Pido, sí, Bueno, dice, creo que América Latina, los miedos prácticamente nos toca guardarnos y salir a luchar con o sin virus. Esto en realidad ha pasado prácticamente en todos lados, porque pensemos que nuestro sistema, y bueno, no me quiero meter en un tema político, que ujú, es casi inevitable, ¿no? Pero el sistema que vivimos en el mundo, un sistema capitalista, está basado en el trabajo y ujú. en el sistema económico que tenemos. Entonces, y es lo que ha pasado, muchos gobiernos se han visto en la necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué voy a priorizar, las personas o el trabajo? Y hemos visto de todo, Sí, ¿no? como te Hemos digo visto, que, bueno, no sé, creo que todos toman sus decisiones de acuerdo con la situación, pero aquí todos trabajamos. Bueno, ahora todo es más o menos normal, todos salen a hacer sus cosas porque mucha gente aquí, lamentablemente, bueno, espero que no me escuche mi gobierno, pero mucha gente de aquí lamentablemente trabaja de una forma ilegal, entonces ellos claro, se quedaron sin dinero estando en casa, sin sus clientes, sin poder mantener a sus familias y eso sí se sabe, ¿no? Por eso volvimos a lo que teníamos antes y la gente se cuida como puede, pero no claro, sé, no sé, creo que la gente que trabaja en los hospitales, por supuesto, cuenta otro lado de la moneda, cuentan que está todo lleno, que hay mucha gente enferma y la situación no es buena, ¿no? Allá, pero no se claro. puede hacer mucho, no sé. Creo que como no, nadie tiene experiencia en esto, ni nuestro gobierno tampoco, entonces están haciendo lo que pueden hacer. Voy a mandar unos saludos por aquí. Gracias, chicos, por conectarse. Bueno, en ruso, Timur, привет. Y vamos a seguir con el tema. Entre las preguntas que yo tenía, también quería preguntarte si ah, todos necesitamos ayuda de un terapeuta. ¿Cuál es el papel de un psicólogo en todo esto? ¿Cómo se sienten psicólogos en esta situación? ¿Cómo te sientes tú estando en Uruguay, en otro lado del mundo? ¿Qué tal Sí. todo está por allá? Bueno, yo viví dos partes del virus, Ujú, porque digamos que la parte más cruda la viví estando en Ecuador y ahora que estoy en Uruguay, acá es otra cara igual ujú, del virus y es interesante. Em, Vamos en orden respondiendo igual tus preguntas. ¿Todo el ujú, mundo necesita un terapeuta? No, no todo el mundo necesita un acompañamiento terapéutico. Em, Pueden haber situaciones muy puntuales en donde se necesite un terapeuta para que nos acompañe en un determinado proceso o porque estamos viendo que arrastramos cosas, de repente uno empieza a tomar conciencia de su vida y de las limitaciones que tenemos y nos damos cuenta que hemos tenido cosas que no hemos resuelto y entonces tomamos esta decisión de ver a un psicólogo o a un terapeuta que me pueda guiar ujú. a desenmarañar ciertas situaciones. O, bueno, yo te diría que en los casos en donde hay enfermedades, sí, y estoy hablando de enfermedades más importantes. Vamos a poner ejemplos, como un cáncer, por ejemplo. Bueno, sí, esa persona necesita un acompañamiento psicológico porque son noticias demasiado fuertes
Ujú, Y el enfrentamiento a la muerte no es capaz que me contagio y me muero, ujú, ¿sí? Tenemos hoy por hoy, decir cáncer de alguna manera está ligado a una probabilidad de muerte. Entonces, en ese caso sí es importante tener un acompañamiento terapéutico. Si hay adicciones, en general sí es importante tener un acompañamiento terapéutico. Si estamos pasando por una situación difícil y vemos que el tiempo pasa y no la resuelvo, vamos a poner el ejemplo de un duelo, si pasan unos 2 años y yo, mejor dicho, si pasa un año y yo estoy en el mismo punto de cuando la persona partió de este plano, bueno, sería bueno por lo menos hacer consulta. Evidentemente, si estoy viviendo situaciones de ansiedad profunda, donde tengo ataques de pánico, donde tengo agorafobia, que es este terror a salir de casa hoy por hoy, que es muy normal que pase, mejor ujú, dicho, es muy común que esté pasando, bueno, sí sería importante de repente tener una intervención. ¿Mm? ujú, El hecho de saber cuándo acudir a un terapeuta y cuándo puedo solo es un tema también de autoobservarse y de mirar cómo nos sentimos. Si vemos que estamos como cuando estamos conduciendo un auto, ¿no? ujú. Y estamos en un lugar donde hay mucho barro y las ruedas patinan, bueno, ese es momento de ver un terapeuta. Cuando siento que mi reserva está un poquito agotada emocionalmente, que estoy demasiado sensible, no un día, varios días, bueno, ahí sería un momento también para ver un terapeuta. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con esta situación? Bueno, evidentemente el rol de los terapeutas ha sido fundamental porque han habido situaciones de mucho estrés en muchos ámbitos de la sociedad, partiendo por el personal médico, que ha tenido que enfrentarse a una sobrecarga de trabajo terrible y a enfrentarse a muertes diarias, Ujú, muchas de repente, horas sin dormir y demás. Pero también está todas las familias que se han visto en esta nueva situación de estar conviviendo todo el tiempo y que finalmente se dieron cuenta que las personas que viven en esa casa son prácticamente desconocidos. ujú, Bueno, también ha llevado un quiebre, ¿no? Y a un entender que la vida ahora pasa por otros lugares, porque además tenemos situaciones muy diversas, ¿no? Tenemos personas que tienen, no sé, una situación relativamente fácil de vida y están cómodos, pero si nosotros pensamos en padres de niños pequeños, que los niños tienen que tener clases online y ujú, los padres tienen que trabajar online y en la casa hay una sola computadora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos repartimos? ¿Cómo somos madres? ¿Cómo tenemos una reunión de trabajo y tenemos el niño ahí pidiéndonos la comida, ¿no? ujú, Eh, entonces, ha trastocado todo eso. Y como digo, el rol de los terapeutas ha sido fundamental y de hecho ha habido muchas campañas de atenciones gratuitas que se llaman primera línea, que es, bueno, estas personas que están pasando por una crisis fuerte en este ujú. momento, que puedan acudir a un servicio de urgencia. ¿Sí? Que no quiere decir que nosotros como terapeutas no tengamos nuestros propios miedos, Sí, por porque supuesto. somos seres humanos antes de ser terapeutas, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que es responsabilidad también de cada uno el informarse correctamente Ujú, y sobre todo, bueno, entender que las herramientas que nosotros, por lo menos, y voy a hablar de mí personalmente, las herramientas que yo le brindo a mis pacientes, primero las utilizo conmigo, primero las pongo a prueba en ujú, mí, ¿sí? Y que lleva un trabajo diario, sí, por supuesto, lleva un trabajo diario. El poder estar con un cierto equilibrio no se logra de un día para el otro. ¿Mm? Y el ser terapeuta no lleva de la mano el estar siempre bien, el estar siempre fuerte, el estar siempre claro a nivel racional o a nivel emocional. No, definitivamente tenemos también nuestra vida ujú, personal, pero como te decía, igual yo he vivido etapas muy diferentes en cuanto a la pandemia, porque en Ecuador se vivía una realidad mucho más estricta, porque es mucho más gente y porque además eh, los contagios fueron bastante más intensos. Bueno, de hecho,
en Guayaquil se dio una situación bastante complicada con los centros de salud. Ujú. Acá en Uruguay no ha pasado eso, eh, y bueno, y claro, uno se empieza también a enterar de gente que se contagia y se va de este plano, y otra gente que se contagia, pasa la gripe en su casa y ya están bien, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces son tan diversas los escenarios que en realidad estamos en una situación bien interesante para entender cómo funcionamos realmente y cómo funcionamos en masa, porque ahí está la diferencia crucial en este momento. Así como nosotros nos comportemos de forma individual y así como nosotros logramos percibir qué pasa con nosotros a nivel individual, podremos ir sumando a nuestro alrededor, pero Ujú. los comportamientos en masa no son los mismos que los comportamientos individuales. Pero dependiendo del lugar, ¿crees que, no sé, hay alguna diferencia entre comportamientos en masa? Porque, por ejemplo, como dices tú, que en Ecuador se vivió una situación, en tu país es otra situación. Entonces, posiblemente de eso también depende el estado emocional de nosotros, de todos nosotros, aunque estamos, no sé, parece que estamos en una situación igual, también hay diferencias y posiblemente, no sé, diferencias culturales, como yo te dije, que aquí no nos saludamos, no sufrimos mucho por eso, por no abrazarnos, Claro, no besarnos y etcétera, pero dicen que en España se besen 2 veces, por ejemplo, debe ser sí. más complicado no poder hacerlo todos los días. Y lo que te iba a preguntar también, tú como terapeuta sabes, ¿no? Cuando te sientes mal, te das cuenta que es tiempo para, no sé, recuperar tus fuerzas. Aquí en ruso decimos que no, cuando no tenemos recurso para hacer algunas cosas, para trabajar, estudiar y etcétera, etcétera, para nuestra familia. Y una persona que no lo sabe, ¿cómo es que se da cuenta o en qué momento la gente que vive con esa persona tienen que decirle que, mira, tú necesitas ahora ayuda y solo no vas a poder? No sé si hay algunas señales, aparte de lo que acabas de decir, cuando ya no puedes frenar, creo que dijiste. Ujú, Entonces, sí, ¿qué más? No sí. sé, ¿a cuáles señales o tenemos que prestar más atención y saber que ya ha llegado el momento de pedir ayuda? Interesante tu pregunta, Ari. Si existen, Em, ¿no? sí existen, claro que sí. Y Ujú. eh, forma parte también un poco de la empatía del ser humano, porque yo me doy cuenta que alguien necesita ayuda y estoy siendo empático con esa persona, si no, no, ¿sí? Si yo no tengo empatía, no me voy a dar cuenta que el otro está mal o que Ujú. va a necesitar ayuda, ni que hablar con nosotros mismos, ¿no? Eh, sí creo, pero fíjate qué interesante, porque uniendo tus dos preguntas, ¿no? Lo que comentabas al principio del tema cultural y Ujú. también esto. Eh, Siendo que, como vos nos contás, tal vez en Rusia, el contacto físico no es, no es lo primario en el conocimiento del otro, Ujú. igual hay contagios. Que uno dice, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces no es por un tema de contacto físico que nos Ujú. contagiamos, ¿no? En Uruguay hay de todo. Hay gente que sí somos más afectuosos porque somos latinos igual, Ujú. pero yo creo que va más allá del contacto físico como tal, ¿sí? Este es un tema sobre todo de, eh, tendríamos que hacer como un estudio social, ¿no? Porque podríamos ver también en qué condiciones de salud está la sociedad para enfrentar un virus de este tipo. ¿Mm? Ujú. ¿Qué tantas enfermedades crónicas, qué niveles de enfermedades crónicas había en esas sociedades para que el virus finalmente tenga mayor incidencia o menos, y las personas que lo contraen tengan mayor posibilidades de recuperarse o no? Y Ujú. esto obviamente lo tendrá que hacer un equipo médico y un equipo tal vez
profesionales que se dediquen a hacer los estudios sociales específicamente, ¿no? Pero definitivamente pasa también por ese lugar, y no tanto por si me doy un beso con el otro o no. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo sabemos si una persona necesita ayuda o no? Eso ahí sí no tenemos fronteras culturales. ¿Mm? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, a nivel personal, si yo estoy viendo que empiezo a descuidarme, que empiezo a dormir de más o que tengo muchos problemas para dormir, y aquí van a ver que vamos a ir hablando también como de polaridades opuestas, ¿ah? Porque igual son sintomáticas las dos. Si yo duermo demasiado o tengo muchos problemas para dormir, bueno, estoy atravesando un periodo probablemente de estrés que responderá a diferentes cuestiones, pero me podrían estar dando un indicio de que necesito algún tipo de acompañamiento porque la situación que estoy viviendo me está llevando a la posibilidad de una depresión, por ejemplo. ¿Sí? Evidentemente, si tengo crisis de angustia en donde me pongo a llorar o estoy muy sensible, cualquier cosa que me digan, me irrito demasiado o enseguida me pongo a llorar, y esto no es un día, sino que de repente en la semana esto me pasa 3 o 4 veces, bueno, es momento también de buscar ayuda. Si definitivamente si tengo una angustia profunda, constante, y tengo palpitaciones o tengo olvidos frecuentes, y el médico descartó cualquier tipo de problema físico, bueno, es momento también de ver a un terapeuta. Si yo me sobreexijo con el trabajo, ¿no? Y solo me paso trabajando, también tal vez es momento de ver un terapeuta. En realidad señales hay varias, pero siempre que haya desequilibrio mantenido en el tiempo. Porque, ojo, puede ser que yo trabaje demasiado porque tengo un emprendimiento personal y sé que estoy en el primer año y necesito involucrar todo el tiempo posible. Bueno, es entendible, ¿sí? Pero entonces, si yo en realidad me estoy como evadiendo de una realidad y me estoy volcando en el trabajo, esto es distinto, ¿verdad? ¿Cuándo ayudamos a otro? ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en otra persona? Bueno, los mismos síntomas, ¿sí? Si yo veo que una persona habitualmente, independientemente de estar en cuarentena, ¿sí? Independientemente de trabajar en casa, si yo veo que la persona con la que vivo duerme demasiado, ya no se levanta de la cama, uno se arregla, o se pasó toda la cuarentena en pijamas, por ejemplo, bueno, pueden ser indicios de que tal vez a esta persona emocionalmente le está afectando un poquito más esta situación. ¿Qué puedo hacer? Decirle, mira, creo que necesitas un terapeuta. Eso no sería lo más amoroso o lo más empático o lo más compasivo con esta persona, porque lo que queremos es encontrar una reciprocidad para que acceda, ¿no? Y avance. Entonces, la forma de acercarnos siempre va a ser amorosa, siempre va a ser desde el buscar la conexión con el otro, ¿sí? Y por supuesto, hay situaciones y situaciones. No sé si me están escuchando porque te perdí algo. Ahí está. No, aquí estoy. ¿Sí? Y Está. sí, sí, te estoy escuchando. Bárbaro, bárbaro. Ujú, Digo entonces. ujú, Em, Cuando nosotros vemos que al lado nuestro tenemos una situación en donde estamos viendo, tal vez tenemos dos opciones, o como te decía, conectarnos con esa persona, preguntarle qué le está pasando, tal vez eh, comentarle que vemos que están eh, descuidando ciertas áreas personales, que ya no hacen cosas que les gusta, y entonces que nos podrían contar o compartir qué les pasa. Tal vez simplemente esa persona necesita esa mano amiga, amorosa, que nos ayude a salir de ahí, y con eso ya basta, no es necesario ir a un psicólogo, ¿sí? ujú, O a un terapeuta. Pero si vemos que la situación se mantiene ahí y esta persona en realidad no está pudiendo salir,
Bueno, hay otras maneras de darle la mano a esta persona para que finalmente logre salir. Pero estamos hablando de situaciones mucho más complejas, cuando hay una depresión profunda y de repente esta persona ya no es que no quiera, sino que realmente no está encontrando la forma de salir de ahí. Bueno, el que tiene que contactar de repente el profesional es la persona que está viviendo con este individuo que está pasando por esta situación, y a través de esta segunda persona, bueno, poder acceder a un terapeuta que pueda ayudar a esta persona que está con una depresión profunda. Eh, de, Definitivamente, si hay adicciones, hay otras, hablamos de otro mundo muy diferente para poder de alguna manera llevar al adicto a que acepte su problema, porque en general cuando tenemos adicciones lo primero que hacemos es negarlas. Y estoy hablando con esto de adicciones a sustancias y otro tipo de adicciones que son las adicciones emocionales, ¿no? A personas. Si estamos en una relación de pareja que estamos sintiendo que más nos quita, que nos aporta, y sin embargo seguimos ahí, bueno, tal vez es momento también de acudir a un terapeuta. No necesariamente para terminar la relación, pero sí para ver qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Ya veremos después qué pasa con la relación. ¿Mm? ¿Queda un Interesante. poquito más claro? Creo que hay tantos casos diferentes, ¿no? Aparte del tema tan grande que hemos tocado hoy sobre el virus, pero también cada uno de nosotros vive algo individual, entonces hay tantas situaciones y tantas, no sé, tantas soluciones también que uno puede buscar. Tenemos que ser atentos a nosotros mismos, a lo que sentimos nosotros y también ver cómo se sienten nuestros seres queridos ahora que todos estamos en casa, estamos siempre 24 horas con las personas Sí. a las que queremos, con las que vivimos, que son nuestra familia. Por eso creo que tenemos que prestar mucha más atención. Caro, puedes leer el comentario y creo que poco a poco ya vamos a terminar. La hora pasó volando. Uy, sí. Sí, Alfie, quedan 10 minutos, qué barbaridad. Lee, por favor, que nos dejaron. Tal vez es para ti, Sí, para que puedas contestar. sí, dice, siempre me gustó la psicología y la psiquiatría. Intenté estudiar, pero los miedos fueron más fuertes y la dejé. Pero mi respeto por esos grandes profesionales que buscan ayudar. Bueno, te quiero invitar a que si de verdad te gusta, sigas estudiando, y si no es para dedicarte, no importa que lo hagas. Tengamos en cuenta que la emoción del miedo está, está para algo, las emociones sirven a nuestra Ujú, vida. El problema es cuando nos quedamos atados a una. ¿Mm? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, a un peligro inminente, el miedo aparece para preparar nuestro cuerpo, para secretar determinados químicos, ujú, determinada la noradrenalina, la adrenalina, etcétera, ¿no? Determinadas hormonas que están relacionadas a lo que llamamos el estrés, que van a preparar nuestros músculos incluso para el ataque o la huida, ujú, ¿sí? Entonces el miedo en ese momento abre este campo de percepción, ¿sí? ujú, Eh, no sé, una madre que está viendo que su hijo está corriendo peligro, de hecho saca una fuerza física para atender a su hijo que no está medida, ujú, ¿sí? De hecho, evidentemente surgen fuerzas que creemos que el cuerpo no tiene. ujú, Entonces, el miedo está para algo, está para una reacción de autoprotección, ujú, ¿sí? De proteger la vida. El problema está en que si nosotros vivimos en ese estado constante, nuestro cuerpo físico no va a ser capaz de procesar todos estos químicos que tenemos, y se van a empezar a alterar nuestras funciones vitales. ujú, ¿Mm? Porque si yo, una de las cosas que sucede cuando tenemos miedo es que el cuerpo, el corazón bombea más sangre, ¿verdad? ujú. Entonces exige. ¿Por qué bombea más sangre? Porque necesita que los músculos estén en toda su atención para poder enfrentarse a la necesidad que Ujú. sea huir o sea luchar. Esto es un mecanismo primario. ¿Mm? Entonces es como El que, problema está, ujú. sí, decime, Alfie.
como que un proceso físico, ¿no? Aparte de psicológico, es también proceso físico de nuestro cuerpo. Exacto, y es saludable tenerlo, pero en determinados momentos. ¿Mm? Ujú, El tema está en que hemos extrapolado el miedo y el estrés a todos los ámbitos de nuestra vida. ujú, En ese momento, por ejemplo, en lo que planteaba, punk rock creo que era, sí, no, punk pido, perdón, punk pido. ujú, Eh, Te invito de repente a que busques un profesional que te pueda ayudar a manejar estos miedos y ujú. retomar si es lo que quieres hacer. Porque el estudio finalmente y las cosas que nos gustan nos hacen bien y también elevan nuestro sistema inmune. ¿Mm? Eh, de repente eso, no necesariamente para que te dediques, porque tal vez uno ya descarta y dice, me gusta este tema, pero no me voy a dedicar a esto el resto de la vida, Ujú. pero sí me gustaría aprender, aprendamos, el saber no ocupa lugar y de hecho nos brinda mucha satisfacción, ¿sí? Y creo que es una autoayuda también, saber un poco más y sentirnos mejor porque ya sabemos de qué consiste cierto proceso de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo también siempre nos ayuda. Bueno, Caro, me gustaría que dejes un mensaje antes de terminar para todos los que nos escuchan hoy y para los que van a escuchar después de este video y que nos cuentes a todos dónde y cómo te podemos encontrar en el caso de necesitar una ayuda. Súper, súper, sí, a ver, para darles un cierre de lo que hemos conversado, y como dice por ahí J. Jaramillo, cada uno tiene sus propios miedos y Ujú, todos tenemos miedos, por supuesto que sí. Lo interesante, lo importante, lo mejor que podemos hacer con los miedos es mirarlos, es enfrentarlos, ¿sí? Porque si los escondemos, generan más presión a nivel inconsciente, ¿sí? ujú, Y evidentemente terminan mostrándose a nivel consciente en nuestra vida cotidiana. Eh, Recomendaciones, no aislarnos, ¿sí? Más allá de lo necesario, tomar las precauciones debidas, pero de una forma amorosa, ser autocompasivos con nosotros mismos, entender que somos seres humanos, que para todos esta situación es nueva, que es cierto que la humanidad ha vivido otras pandemias, ujú, pero nosotros hoy por hoy la estamos viviendo por primera vez. Eh, Entender que también tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios, ujú, todos los seres humanos. Reconectar con nosotros, escucharnos, aprender a escuchar nuestro corazón. Si yo tengo un dolor constante, voy a ver qué pasa, ya sea físico o emocional, ¿sí? Escucharnos, atendernos. Eso como recomendación principal. ujú, Que se cuiden, que no pierdan el contacto con sus seres queridos, que finalmente somos seres gregarios, somos seres de contacto, ¿sí? Independientemente del físico, del contacto físico, ujú. ¿sí? Pero tengamos en cuenta que un bebé, y yo sé que vos podés conectar directo con esto, Alfie, porque tenés una nenita hermosa y chiquita, un bebé recién nacido lo, lo más importante, lo que necesita por encima de todas las cosas es el contacto físico Ujú, con su sí, mamá, así es. con su mamá, con su papá, ¿sí? Un bebé puede estar muy bien alimentado, pero si no tiene contacto físico, porque también recibimos a través de las terminaciones nerviosas que hay en la piel, puede llegar a fallecer, Ujú, ¿sí? Tan importante es el contacto. ujú. Entonces no lo perdamos en la medida en que podamos hacerlo, es una forma de cuidarnos, pero también si estamos solos y estamos en plena cuarentena donde no podemos salir, en alguno de los que están en su país están así, por Dios, mantengan el contacto con ustedes mismos, tóquense, Ujú. ¿sí? Activen todas estas terminaciones nerviosas, ¿sí? Qué interesante. Y para contarles cómo me encuentran, perdón, decime, No, Alfie. no, que por primera vez he escuchado esto, de verdad. Muy curioso. Ajá. Sí, son cosas que van, sí,
como apareciendo igual nuevas también. Pero es importante, por eso a los adultos mayores también muchas veces lo que les falta es este contacto físico, Ujú, ¿no? Sobre todo cuando están en asilos, por ejemplo, los adultos mayores, que no tienen ese contacto. Es ujú. importante, pruébenlo. Los invito a que prueben, ¿sí? No me crean, háganlo por experiencia, a ver qué se Ujú. siente. ¿Cómo me encuentran? Bueno, con la cuenta que estoy conectada ahora, que es Mukti Espacio de Desarrollo, que es el espacio que tengo online para atender a mis pacientes. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook con el mismo nombre y con el mismo logo. También me encuentran a través de, por ahora, el WhatsApp, que de hecho ya quedó solamente como cuenta de empresa, que es Ujú. el más 593 98 793 0859. Por ahora voy a mantener ese número para no perderlo porque tengo eh, muchísimas cosas ya hechas con ese número. Obviamente es un número de Ecuador. De todas maneras, yo no sé dónde voy a estar. Por ahora estoy en Ujú. Uruguay, pero no lo sabemos. Pero como las terapias las hago todas y únicamente online, pueden estar en cualquier lugar del mundo y pueden tener igual unas sesiones conmigo. Ujú. Y también a través del correo electrónico, presten mucha atención a este punto, espacio de desarrollo 2010 gmail.com. Justo, Caro, creo que falló un poco el internet, entonces tú dijiste que Sí, ibas a dejarlo en los comentarios. Después, debajo del video, por favor, deja todos ujú, tus sí, contactos. Te ahí está. agradezco mucho por nuestra charla de hoy. Espero que a todos les haya gustado también y que les sirve para futuro o que les haya servido ya si han escuchado todo de lo que hemos hablado. Para mí sí ha sido muy importante, primero porque quería saber sobre todo lo que está pasando, cómo es y para entender un poco más y también para hablar contigo, que ya hace mucho que no hemos hablado. Bueno, Sí. les mando un saludo grande a todos los chicos que están aquí. Muchas gracias por estar con nosotras durante una hora y espero que hablemos más. Si les haya interesado, nos pueden dejar algunos temas. Posiblemente hablaremos después también de otros temas. Bueno, Así es. Gracias, gracias, Alfie. También besos para todos. Probablemente estemos haciendo otro live donde te invitemos a que nos ujú, cuentes experiencias personales. Y sí, realmente se pasó rapidísimo la hora, disfruté sí. muchísimo y por supuesto que lo que tengan, vamos a estar encantadas de poder compartir con ustedes lo que necesiten. Sí, por supuesto. Bueno, besos, abrazos y nos vamos a desconectar. Cualquier cosa, cualquier pregunta, nos pueden escribir a mi cuenta o a la cuenta de Caro, que ya la tienen aquí. Me despido, chicos, y nos vemos. Besitos. Chao, que Chao, pasen muy chao. bien, lindo domingo para todos. Chao, igualmente, Caro. Chao, chao. Chao, Alfie, gracias.